Hola a todos, soy un tío blancuetero y seguimos con nuestro noticiero hoy jueves 2 de enero. Que lo estoy grabando un miércoles, pero tú lo estás viendo un jueves, así que a callar. Y vamos a hablar de posibles adelantos electorales, de que empiezan las rebajas, las de enero, no las del delito de malversación, de gastos públicos, de esos que no van para hospitales y carreteras, y de Amarna Miller versus Irene Montero, el PVP que nadie se esperaba para empezar 2023. Recuerdo que todos los días a las 4:30 tenemos tremendos directos asertivos en el canal de Twitch UTBH-oficial. La calvocracia cuenta contigo. Y eso, empezamos hablando de cómo las curvas electorales del 2023 parece que ya están llegando y en Podemos no descartan un adelanto electoral. Así es, el partido antes dirigido por Pablo Iglesias y ahora dirigido por Pablo Iglesias disfrazado de la niña de la curva, sigue la estela de lo que el mismo Iglesias declaró la semana pasada. Y es que el ex vice comentó que quizás, y solo quizás, a Antonio le entre miedo por la posible victoria de la derecha en las municipales y autonómicas de mayo y adelante las generales para abril. Y vamos a ver, los podemitas no dicen lo del adelanto por decir, tienen algunas razones fundadas para ello. Por ejemplo, que el propio Sánchez ya actuó así en 2019, pero hay una razón mucho más poderosa, sobre todo en lo que concierne a los intereses de la Podemia: presionar a Yolanda Díaz, que sigue sin decidirse sobre si presentarse o no con Sumar y con qué otros partidos de izquierda o el formato de posibles coaliciones. Vamos, que a esta señora en lo político le cuesta más decidirse que elegir entre un bolso de Louis Vuitton y un bolso de Gucci. Y bueno, viendo las prisas que podría llegar a tener el bueno de Pedro, en Podemos le están metiendo prisa a Yolanda para que se decida de una vez. No vaya a ser que al final les acabe pillando el toro absolutamente deconstruido, es así, por la nueva ley de bienestar animal. Ahora bien, a los morados sí que les vendría bien el adelanto, ya que dejaría poco margen a la ministra de Trabajo para formar Sumar y ellos podrían pues imponer sus condiciones. Es decir, que sí, muy bien, ponemos a Yolanda al frente, pero luego la dirección de Podemos sería quien elegiría y pondría a los candidatos, que es básicamente lo que querían desde el principio. Sin embargo, si al final Pedro se acaba rajando y no adelanta las elecciones, pues Yolanda tendría tiempo para cerrar su proceso de escucha para mayo y hacer lo mismo con su candidatura para las generales de final de año. Todo con el objetivo de enterrar a Podemos. Maravillosa jugada. Amigos, lo estamos tocando ya con las yemas de los dedos, tranquilizaos. En fin, ¿pero qué sucederá al final? ¿Habrá adelanto electoral? ¿Logrará Yolanda escuchar a todo el mundo antes de las elecciones? ¿Tendrá razón Pablo en sus predicciones? Lo veremos en los próximos meses. Y en otro orden de noticias que enfadan, ya habrían empezado las rebajas de enero, pero las del delito de malversación. Y es que ya se ha producido la primera valoración para rebajar condenas, como está ocurriendo con la ley del solo sí es sí, que cerró 2022 con 133 revisiones a la baja y 17 excarcelaciones. En poco ya empezaremos a ver algo similar con políticos que se han llevado nuestro dinero. ¡Yeah! Y es que un juzgado de la Audiencia Nacional ya ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise las penas del caso que lleva en función de las horquillas que indica la nueva ley. El caso en concreto es el de Aquamed, que engloba irregularidades en contratos concedidos tanto por el PP como por el Partido Socialista. En este, los principales sospechosos se enfrentaban a penas de 9 años, pero ahora se quedarían entre 1 y 4. O sea, hemos ido de potencialmente pasar 9 años en la trena a entre 1 y 4. Está bien, la verdad, es una rebaja interesante. De hecho, la causa lleva prorrogada 3 meses a la espera de la aprobación de la reforma. ¿Y por qué está pasando esto? Pues porque, al igual que ocurre con la ley del solo sí es sí, se aplica la condena que sea más beneficiosa para el reo. Y además estamos viendo cómo la defensa de la reforma está siendo tan descacharrante como sucedió con la norma de Podemos. Algo que podemos ver en este documento videográfico y sonoro de la mano de Juan Lobato, que es el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que estuvo el otro día en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. No tiene desperdicio, amigos. Cuando gobernaba el Partido Popular, porque, en fin, sucedió lo que sucedió, pese a existir esa norma penal en vigor. ¿Pero a qué norma penal se refiere? La malversación que había en ese momento y la sedición que había en ese momento. No impidieron lo que pasó en Cataluña gobernando el Partido Popular en España. O sea que, como los delitos de sedición y malversación en ocasiones no impiden que los políticos los puedan cometer, la solución pasaría por o eliminarlos o rebajarlos. Interesante. Bueno, pero sí permitieron que quienes incurrieron en esos delitos luego fueran juzgados y castigados por ello, ¿no? Exacto, pero la norma penal se hace con el objetivo de evitar el ilícito penal que se define. Es decir, es una norma desincentivadora de que eso se produzca. Y en este caso, evidentemente, no funciona así. Ya, bueno, pero es como si me dice usted que el Código Penal que castiga el homicidio no impide que se produzcan homicidios en España todos los días. Exacto, y está muy bien penado el homicidio. Pero no por eso derogamos el delito de homicidio. Por eso digo que está muy bien mantener la pena de malversación, que en este caso que me ponías como ejemplo se podría aplicar con perfecta contundencia. Pero se ha rebajado la pena de malversación, se ha rebajado para estas personas porque no se lo llevaron a su casa, sino que solo lo dedicaron a intentar tumbar la Constitución.
porque se ha separado, igual que en Francia, en Portugal y en Italia, un tipo del otro, cosa que intuitivamente yo creo que todo el mundo entiende. Sí, a ver, yo creo que lo que la gente entiende de forma intuitiva es el tremendo rostro de cemento que gastas, amigo. Y vamos a ver, esto es obvio que ni el que lo está diciendo se lo cree, pero es el ejemplo más balmario que he visto en los últimos meses de alguien que trata a la gente que le está escuchando como si literalmente fuesen retrasados mentales. Así que bueno, chavales, ya sabéis, se busca desincentivar la malversación, reduciendo penas a casi la mitad y separando los tipos como en otros países de Europa. Algo que intuitivamente seguro que todos entendéis. Nada, tiembla Ayuso, este tío es un putísimo genio. En fin, vamos a pasar a otro tema más o menos igual de estomagante y es otro ejemplo del buen uso del dinero público, que es el que se dio en la diada del año pasado, ¿vale? Que tiene unos gastos así un poco extraños, un tanto extravagantes, vamos a decirlo así. Por ejemplo, el gobierno pagó 388.500 euros a una empresa para organizar la diada. Initiatives Events SL, investigada por presunta financiación irregular del procés, además de posible tráfico de influencias en negocios del Estado Mayor de Carles Puigdemont. Pues desglosando un poco los gastos, pagaron a la empresa 102.862 euros para el desarrollo del espacio escénico del acto central de la diada y los 285.697 euros restantes por el alquiler de material y apoyo técnico. Otros gastos de la diada que tienen mucho, pero que mucha relación con celebrar el Día Grande de Cataluña, el gobierno gastó 11.935 euros en alquilar un crucero por el Sena, que como todos sabréis es un importantísimo río catalán en donde se sirvió un cóctel para 150 personas. Otros 4.000 euros se habrían gastado para llevar a una DJ desde Barcelona que actuaría en el evento del Sena y también en la compra de botellas de cava. También se decidió que para internacionalizar un poco la diada, porque somos muy sofisticados, había que contratar una orquesta árabe en Túnez. Así es, se dejaron 11.672 euros para alquilar un auditorio en que tocara la Orquesta Árabe de Barcelona, que al parecer existe. Supongo que tiene muchísimo que ver. Los músicos fueron con los gastos pagados y cobraron 3.000 euros por la actuación. A ver, la cosa es que según el Instituto de Estadística de Cataluña, en Túnez viven exactamente 746 catalanes, que básicamente representan el 0,06% de la población extranjera en el país africano. Por si el despilfarro en cuestión no os había quedado claro, tócate los cojones. Pero no todo se quedó en Túnez, también hubo destinos más glamurosos como por ejemplo Nueva York, donde dedicaron 7.299 euros en el catering, que consistió en una degustación de pan con tomate. Recordad todo esto para cuando salga esa campaña de propaganda en el que nos van a recordar la importancia de pagar impuestos. Y todas esas maravillosas carreteras, hospitales y escuelas que salen de cada euro que sacan de vuestro bolsillo. En cualquier caso, no os penséis que solo en Cataluña se gastan el dinero público con criterio. En Castilla y León pasa algo bastante parecido. Sucedió esta Navidad en el pueblo de Pozuelo del Páramo, donde los concejales del Partido Popular se llevaron un jamón para casa y a los de la oposición les dieron salchichón, entre otros productos. Al menos eso es lo que denuncia el grupo municipal del Partido Socialista, que ven en esto pues malas prácticas y que ha supuesto un incremento del gasto del 20%. Además, por lo visto, coincide con una de las subidas de la tarifa del agua del doble o del triple. Por lo visto, los concejales del Partido Popular se gastaron 1.000 euros en comprar las cestas de Navidad para todos los grupos. Pues bien, parece que las cestas de los del PP costaban unos 151 euros por cabeza y las del PSOE 67, lo que evidentemente pues estos últimos ven como una inmoralidad y un privilegio. Y por lo visto también dieron a los trabajadores del ayuntamiento cestas de segunda calidad y dejaron fuera a 3 vecinas que se encargaban de la limpieza de los consultorios médicos. Esto por lo visto es algo que también habría hecho el Partido Popular en 2021. Los concejales del PSOE ya entonces renunciaron a las cestas, algo que también habrían hecho este año, aunque pese a esto los concejales del PP en toda su maldad hicieron caso omiso y les siguieron ofreciendo las mismas cestas. Al mismo tiempo subieron el IBI un 10%. Y así, amigos, es como se gestiona un ayuntamiento. Y cerramos las noticias del jueves con la denuncia que Amarna Miller ha interpuesto contra el Ministerio de Igualdad por una exposición en la que se le acusa a ella de amparar la pedofilia y la violación. Empieza bien el año Irene Montero con una tremenda polémica, algo que ya es bastante normal para ella y su ministerio, poco lo de todas las semanas ya. Y es que la exactriz porno ha expresado su descontento y ha anunciado su denuncia en la cadena catalana TV8, concretamente en La Fábrica de Rufián. En el programa, Amarna comentaba que unos fans le avisaron de la existencia
asistencia de una exposición en la madrileña estación de Atocha por el Día Mundial contra la Trata de Mujeres y Niños. Mira, sin ir más lejos, me gustaría compartir contigo algo que no he contado todavía públicamente, la verdad, va a ser la primera vez que lo cuente. Estoy emprendiendo medidas legales contra el Ministerio de Igualdad porque me empezaron a llegar mensajes de seguidores de que tenía que ir a la estación de Atocha, que había una exposición en la que se hablaba de mí y que, bueno, pues que fuese allí para verla. Y por el Día Mundial contra la Trata de Mujeres y Niños habían hecho una exposición en la cual había diferentes obras, ¿no? Pues fotografías, unos maniquíes como con extractos de texto pegados, tal. Y en el suelo había un rollo de papel, ¿no? Como con extractos como de entrevistas, muchas afirmaciones tirado por el suelo, y entre aquellas afirmaciones estaba mi nombre, o sea, Amarna, diciendo cosas como que yo estoy a favor de la pedofilia y la violación, que hago flaco favor al feminismo. ¿De quién era la exposición? Pues una artista ha creado una exposición que está patrocinada por el Ministerio de Igualdad. Lógicamente lo he llevado a mis abogados y estamos ahora mismo emprendiendo acciones contra ello. ¿Se han puesto en contacto contigo? ¿Te han dicho algo? No, por ahora no. Se ve que Irene a estas alturas todavía no ha aprendido que señalar en público a personas concretas por sus opiniones está mal, mucho menos inventarlas o incluso descontextualizarlas. También es cierto que a la denuncia de Amarna le veo bastante poco futuro, la verdad. Aunque sí es cierto que dice que se siente desconcertada porque nadie del ministerio le ha comentado nada. Y eso que ella se llegó a desnudar para pedir el voto por Podemos en 2015, acudía a charlas sobre sexo, porno y feminismo, por ejemplo en 2016. Cría cuervos y te comerán los ojos. Vamos, que abiertamente pedía el voto para Podemos, a lo mejor se creía que le iban a meter ahí de diputada o algo así. Aunque también es posible que el problema del ministerio con la exactriz venga por otro lado. Y es que en 2017, año en el que se celebró Vista Alegre 2, ella, Amarna, se declaró errejonista y que estaba cabreada por el duelo de egos que había dentro de la organización y que el discurso de Pablo Iglesias le parecía ultra mega agresivo. Así que, lo siento amiga, el pablismo no te perdona ni una si te sales un poco de lo que dicta la dirección vertical, aunque ni siquiera formes parte del partido. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Una ex actriz porno en estos momentos de represión sexual y neopuritanismo? Pues la verdad es que tampoco les pega demasiado. Y antes de irnos, esto no es un zasca, aunque merece la pena verlo. Y es ver al maravilloso presidente de México asegurar cómo, ayudando a los pobres, uno va a la segura. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura. Porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Así que la estrategia... Así que chicos, ya sabéis un poco cuál es la estrategia. Necesitamos más pobres y menos clase media, que luego no nos vota. Es una banda de desagradecidos. Y no penséis que esto es algo nuevo o una ocurrencia de AMLO porque no sabe improvisar en un meeting. Esto ya es algo que los políticos, sobre todo en Latinoamérica, nos llevan dejando claro una buena temporada. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Así que ya sabéis, calvócratas, manteneos pobres para que seáis la herramienta que los políticos más miserables de la izquierda necesiten. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Pum, pim, pam, pum. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero.
No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.